Buenos días, mi nombre es Lady Camila Pajoy, estudiante de cuarto semestre de Derecho Nocturno, y el día de hoy vamos a realizar un video para hablar acerca de la responsabilidad civil extracontractual. En este video vamos a hablar sobre su definición, sus principales elementos, características. Vamos a hacer una distinción entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, y vamos a dar algunos ejemplos. En primera medida, vamos a hablar acerca de la responsabilidad civil en general. Se puede decir que estamos frente a un acto de responsabilidad civil cuando la obligación, la contraprestación, tiene como contenido principal reparar un daño antijurídico. Algunos autores dicen que esta responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en la cual quien se ha comportado o ha tenido conductas ilícitas está encargada de reparar un daño que ha sido producido a terceros. En segunda medida tenemos la definición de la responsabilidad civil contractual, la cual resulta de la inejecución o ejecución tardía de una obligación que está pactada en un contrato. El concepto de responsabilidad civil contractual se encuentra dentro del contexto de un derecho de crédito que es de orden privado, que resulta de uso exclusivo y limitado entre las partes en que realizan el contrato y pues en el cual se responden por los perjuicios que resulten de ese negocio jurídico. Por otra parte, tenemos la definición de la responsabilidad civil extracontractual de una manera muy general todavía. También es llamada la responsabilidad delictual o aquiliana, y pues la diferencia prácticamente es que esta no radica o no tiene su origen en un incumplimiento de una obligación, sino en un hecho jurídico, que ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil que den origen a esta obligación. En Colombia opera una tesis dualista de la responsabilidad civil. Entonces, pues debemos hacer una distinción de los efectos que producen estas. En primera medida, tenemos los efectos que pueden producir los acuerdos que se realizan de forma privada, de carácter privado, es decir, las partes que se orientan o se definen para realizar acuerdos mediante contratos donde emana su voluntad, donde se estipulan unas obligaciones que se convierte como una ley para las partes. Ellos tratan de ser lo más específicos y de estipular los compromisos que pueden resultar emergentes de ese negocio jurídico. Y por otra parte tenemos lo que sería la responsabilidad civil extracontractual, que realmente es un azar, y la existencia de imperativos de conducta incumplidos son los que hacen que, de acuerdo a lo que está estipulado en la ley, se deba resarcir ciertos daños. Ahora sí vamos a explicar la responsabilidad civil extracontractual, la cual no emana o no emerge de un acuerdo de voluntades, sino de los perjuicios que puede causar una persona a otra, en la cual es responsable por las lesiones de los deberes y derechos de otra persona. La legislación colombiana, para estructurar o definir los conceptos de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que esta última es la que estamos tratando en este video, utiliza el título 34 del Código Civil entre los artículos 2341 y 2360 para explicar o discriminar las responsabilidades civil extracontractual, sus definiciones, otros tipos de responsabilidades que emanan de acuerdo a las lesiones o daños de bienes jurídicos que se hayan sido lesionados. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual nos demuestra que es más extensa que la responsabilidad civil contractual. Es decir, la responsabilidad civil extracontractual comprende otras fuentes de obligaciones, como lo son el delito, el cuasi delito y la ley, donde se concierta que la conducta humana puede ser con dolo, que esto se configuraría como un delito,
puede ser con culpa o sin intención, se configuraría como un cuasi delito, y entonces estas conductas de igual manera son ilícitas y la ley pues le genera una obligación a estas conductas ilícitas, y esto se concurre o sería la responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, tenemos que las conductas pueden ser acciones o omisiones. Las acciones es un hecho positivo y es lo más común, lo más frecuente, porque son los actos realizados directamente por el hombre, o pueden ser dirigidas también por el hombre mediante el uso de máquinas que son accionadas por él. La otra sería la omisión, que es un hecho negativo y pues que este puede manifestarse de dos maneras. La primera es cuando se realiza una conducta que debería realizarse dentro de una actividad previa. Y la segunda es mediante una abstención pura y simple, es decir, que no se relaciona con un hecho anterior. Aquí podríamos dar ejemplo, por ejemplo, cuando un médico no le brinda un servicio o no asiste a un enfermo. Vamos a hablar de los elementos. Los elementos son lo que hace configurar exactamente que una responsabilidad civil sea determinada como una responsabilidad civil contractual. Mucha jurisprudencia o muchos autores han determinado que esta responsabilidad civil extracontractual es determinada como algo fortuito, pero debe cumplir ciertas características, debe tener ciertos elementos para que sea configurado una responsabilidad civil extracontractual. Para estructurarse entonces como una responsabilidad civil extracontractual, vamos a determinar o vamos a estructurar los siguientes elementos. El primer elemento muy importante es que la conducta humana, sea positiva o negativa, como ya se explicó, tiene que ser por regla general antijurídica, debe ser ilícito. El segundo elemento es un daño o un perjuicio que se haya realizado después de esa conducta que ha sido conducida, y entonces este daño tiene que afectar el patrimonio, ya sea pues que te genere un detrimento, un deterioro, afecte los bienes lícitos de la víctima que estén vinculados pues a su patrimonio, los bienes de su personalidad, que sean de esfera espiritual o afectiva. El tercer elemento es que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta, es decir, que exista un nexo causal para que sea atribuible una responsabilidad a esa persona que está infringiendo sus deberes. Por otra parte, tenemos las características para que se configure una responsabilidad civil extracontractual. Entonces, la primera es que su origen proviene de un acto delictuoso o culposo y no de un contrato. La segunda característica es que la carga de la prueba recae sobre la víctima, o sea, es la víctima quien debe mostrar el daño y el nexo causal que existe, ¿cierto? Tiene que determinar esa relación entre el hecho y el daño originado y los perjuicios que le ocasionaron. En realidad tienen que ser demostrables, es muy importante. La tercera es que al no surgir un contrato, al no existir ese contrato, no existen como cláusulas limitadoras de responsabilidad. Entonces la persona o el agente que haya causado ese daño puede presentar hechos que compensen o que aminoren su responsabilidad o que la compartan con la víctima. La cuarta característica es que puede emanar de un hecho propio, de un hecho ajeno, o puede proceder de otro, o puede ser el ejecutor que no haya tenido ninguna relación jurídica anterior. Por último, tenemos las diferencias entre la responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Estas serían como conclusión o finalización de este video, que sería como un resumen de lo que se ha explicado. En primera medida tenemos la responsabilidad civil contractual. Entonces se dice que tiene su origen en un incumplimiento de una obligación que ha sido derivada de un contrato o la voluntad de las partes que ha sido direccionada. Se presenta como aquella inejecución a una obligación estipulada en un contrato válido,
y pues se ubica en el contexto de un derecho de crédito de orden privado de carácter limitado, es decir, entre las partes del contrato y únicamente respecto de los perjuicios nacidos que se emanen de ese negocio jurídico. La responsabilidad civil contractual la vamos a encontrar en el código en diferentes artículos. Están en artículos como en el 1602, que es el contrato es ley para las partes, el artículo 1603, que habla sobre la ejecución contractual de buena fe, el artículo 1604 habla sobre la responsabilidad del deudor, el artículo 1616 habla sobre que se debe sufragar el deudor incumplido, y el artículo 63 habla sobre la culpa y el dolo, que son elementos fundamentales a la hora de hablar de irresponsabilidad. Por otra parte, tenemos la responsabilidad civil extracontractual, que como ya se ha mencionado, está abarcada en un título. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual la tenemos como la no existencia de un acuerdo de voluntades, sino que ha sido el resultado de unos perjuicios que han resultado de un sujeto hacia otro, del cual es responsable debido al incumplimiento de un deber genérico en el cual se lesionan los deberes y derechos de esa otra persona. La responsabilidad civil extracontractual está estipulada en un título, pero los artículos principales, en el artículo 2341, que habla sobre la responsabilidad civil extracontractual, lo que es para el código exactamente, y el artículo 2343, que son las personas que están obligadas a indemnizar. Esta responsabilidad civil contractual y extracontractual tienen diferentes orígenes, diferentes fuentes, pero la finalidad de esta es indemnizar por los perjuicios generados. Otra notable diferencia que se encuentra es la que se expresa de acuerdo a la prescripción que tienen estas dos responsabilidades. Para la responsabilidad civil contractual se tenía hace algún tiempo que eran de 15 años, lo cual fue cambiado en los últimos años, y la prescripción actual que se tiene es de 5 años. Para la responsabilidad civil extracontractual se tiene que la prescripción es de 1 año. Para nuestro primer ejemplo, vamos a emplear uno de los ejemplos más usuales en materia de responsabilidad civil extracontractual. Los ejemplos más usuales que siempre vamos a observar son los accidentes de tránsito, donde no existe un contrato y mediante un daño pues se hace una vinculación directa entre las partes afectadas. El ejemplo que vamos a citar ahora es un ejemplo donde emerge un daño a causa de una mordedura de una mascota, en este caso es un perro. El perro tiene un propietario que por descuido lo saca sin bozal, es un perro de raza peligrosa, y este perro muerde al cartero. El cartero y el dueño del perro no tienen una relación directa o un contrato preestablecido, pero de acuerdo a los daños que causa la mordedura del perro en el cartero, existe una obligación actual, y esto se configura como una responsabilidad civil extracontractual, donde se tienen que pagar los perjuicios y evaluar qué tipo de daños emergen de esta relación. El segundo ejemplo que vamos a emplear en este video es un ejemplo que explica muy bien la responsabilidad civil extracontractual. Es un ejemplo sobre la realización de obras y los daños o perjuicios que pueden ocasionar. En este ejemplo, nuestro individuo se va a llamar Gianni. Entonces, un día Gianni se encontraba realizando deporte. Al pasar por una acera, se hirió en un pie al pisar unos clavos que habían en la calle, y estos eran pertenecientes a una obra. Como consecuencia, le cosieron la herida con 5 puntos de sutura, además tuvieron que ponerle una vacuna. En los días posteriores, Gianni tuvo que acudir a hacer ciertas curas en el pie, además de ir a rehabilitación. En este caso nos encontramos en una situación de responsabilidad civil extracontractual, donde A y la empresa encargada de las obras donde se sufrió el daño no tienen ningún contrato,
Por ello, esto es una responsabilidad civil extracontractual, es decir, las obligaciones pueden surgir por actos u omisiones ilícitos en los que se intervenga por culpa o negligencia. En este caso, los obreros realizaron un acto al dejar los clavos en la vía por donde podían pasar los transeúntes, y estos actos provocan una obligación respecto a Gianni por la culpabilidad. También se puede considerar como un acto omisivo al deber de cuidado, pues estos están trabajando cerca de la vía por donde pasan peatones y dicha omisión sería realizada por negligencia en su trabajo. Como consecuencia de esto, se encuentra la responsabilidad civil extracontractual, y Gianni, el cual sufre los daños, puede reclamar perjuicios causados por la empresa encargada de la obra en la que estaban trabajando dichos